Profe, o sea, con el factor de fricción yo puedo calcular cuál va a ser la pérdida de carga en una cierta longitud, obviamente sin necesidad de marcar de tener la diferencia de presión. O sea, se supone que lo quiero saber antes de construir lo que tengo que construir. O sea, pues si Tal ya tengo cual. la diferencia de presión, digamos, no tiene sentido Sí, calcularlo. sí. O, sí. O al revés, vos querés obtener o aceptás un límite de diferencia de presión y querés ver cuál es la longitud máxima que aceptás. O no. Ya conocés la longitud, sabés cuál es tu máxima diferencia de presión que querés por algún proceso y jugás con el diámetro, por ejemplo. Claro, claro, está bien, está bien. Ahí El me había. diámetro, por supuesto, va a condicionar la velocidad promedio, pero bueno, podés obtener a partir de la velocidad media o del diámetro, mejor dicho, a partir de esa diferencia de presión y de la longitud, cuál es el diámetro ideal para tu proceso. Eso es en cuanto a la pérdida de carga longitudinal, es decir, a lo largo de la cañería. ¿Se entiende por qué longitudinal? Bueno, porque estará vinculado justamente con cómo es ese gradiente de velocidades en cada sección, y ese gradiente será de una forma si es laminar y de otra forma si es turbulento, y dependiendo del nivel de turbulencia. O sea, en realidad está vinculado con el Reynolds en ese lugar, en ese conducto. Y después pueden aparecer otras pérdidas que, por ejemplo, como yo les dibujaba, tienen un conducto de un diámetro determinado y se produce un ensanchamiento. O tienen un conducto, ¿no? Y le meten una válvula con una cierta restricción al paso del flujo. Esto es una válvula, ¿no? Este tipo de elementos generalmente produce una pérdida energética muy brusca en un punto, en una región muy limitada. ¿Por qué? En el caso de las pérdidas a lo largo de la cañería, si ustedes... esperen que voy a borrar esto. Si ustedes grafican cómo es la distribución energética, lo que van a ver es que, supongamos que estamos todos al mismo nivel, ¿no? Al mismo Z. Todo esto es Z constante. Z constante. O sea, al mismo nivel. Si ustedes grafican la energía en un punto al inicio, va a estar por acá. Este sería el nivel teórico. Y aguas abajo, la energía va a ser menor, ¿no? Si trazo una línea entre esos dos puntos, lo que voy a ver es una variación lineal, ¿sí? Una pendiente. Tendrá que ver con un ángulo determinado. Un ángulo. Que, entre comillas, ese ángulo se da una idea de a qué puede ser proporcional. El ángulo es el factor de fricción. Es la inclinación de la pérdida de energía. La variación de energía. Es decir, este tipo de pérdidas energéticas son de tipo lineales a lo largo de la cañería. Ahora, la aparición de un accesorio como este, de una caída puntual, hace que, por ejemplo, yo venga con un nivel energético aguas arriba y después de que aparece este cambio brusco, el nivel cae bruscamente. Entonces, si yo miro cómo cayó la energía, a lo mejor venía cayendo suave, 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 perdón, suave, 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 de golpe, en la aparición de ese accesorio, cae bruscamente y después sigue cayendo suave, 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 suave. Es decir, estos elementos, cambios de sección, válvulas, codos, eh, restricciones, producen lo que se conoce como pérdidas localizadas. En la bibliografía, creo que en el Sengel lo van a ver como pérdidas menores, o en Sengel y en el White. En inglés le llaman minor losses, pérdidas menores, que de menores no necesariamente tienen a veces. A veces suelen ser más grandes que la pérdida a lo largo de toda la cañería. Pero bueno, la bibliografía clásica le llamaba, o yo lo conozco como pérdida localizada. Tómenlo como de las dos maneras. Y eso les decía, esas pérdidas menores, como dice la bibliografía, estarán vinculadas con un factor, un coeficiente que está relacionado con el accesorio, con el elemento, y son multiplicados por la energía cinética, por B cuadrado sobre 2G. Es decir, yo tendré pérdidas localizadas, por ejemplo, por efectos que produzcan ensanches, por efectos que producen reducciones, por efectos que producen válvulas, como les decía, codos a 90 grados, codos a 180 grados, no sé, o sea, cambios de dirección. Todos esos elementos generan pérdidas
menores o localizadas, que se adicionarán a las pérdidas longitudinales, a las pérdidas de la cañería, a lo largo de la cañería. O sea, existen distintas coeficientes de pérdida en función de la característica del accesorio, del elemento a tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos la embocadura de un caño dentro de un caño más grande, nos produce un determinado tipo de pérdida, un valor de 0,8 de coeficiente. Ese coeficiente es 0,8 multiplicado por B cuadrado sobre 2G. Si tenemos un tipo de embocadura menor, si está redondeada, fíjense cómo cambia, del orden de 3%, casi nada. Es decir, o expansiones. Cada accesorio producirá, o cada característica del accesorio producirá un determinado tipo de pérdida de carga.